yo me acuerdo cuando yo edité, fue horrible, o sea, yo abandoné la edición porque me frustré mucho y como que siempre es cambios, como que yo siento que el editor en México, y pasa también mucho en Latinoamérica, se convirtió en el último en la cadena de alimenticia, lo que sea, donde, por supuesto, depende de lo que estás haciendo. Si es un programa es distinto que un comercial, varía, pero como que siento que el editor es el esclavito que siempre está ahí hasta que esté todo el export listo y esté al aire ¿Tú no sientes un poco eso? No sé si lo veo desde otro lugar. Ah, ok. O sea, porque yo en Venezuela sí hacía producción y cuando me vine para acá yo tenía, bueno, tengo un hijo, pero en ese momento ese hijo tenía 1 año y medio, bueno, 1 año y 3 meses. Y cuando llegué acá dije, bueno, ¿qué tanta producción puedo hacer si no conozco a casi nadie? Que es básicamente el trabajo de producción, ¿no? Exacto, de tener como mucho contacto, y en Venezuela yo sobre todo hacía producción de campo, entonces era aún menos, ¿no? Sí, No aún conocía menos, la Ciudad de México, no conocía los diferentes tipos de productores que se mueven acá. Sí. Allá ves que producción de campo es más como una cosa de locaciones, más coordinación, más line producer, más, ¿sabes? Como todos en uno. Ah, claro, en Venezuela dices tú versus aquí. Sí, en Venezuela, o sea, cuando yo hacía campo allá, tenía que estar pendiente de muchas más cosas que de solo la Claro, locación. como el line, es un chingo un montón de trabajos, o sea, distintos trabajos que se mezclan. Y la verdad, a mí siempre me ha gustado mucho editar desde la universidad, pero porque para mí es como ese último lugar en donde se reescribe la historia, ¿no? O sea, tienes... Sí, es una parte romántica de verlo. Exactamente. O sea, que yo creo que sí pasa en proyectos de ficción, incluso en documental, lo que sea, narrativo. Pero mi gran problema con eso, y mucho de lo que yo hice, fue editar promos, editar comerciales, editar branded content Sí, y todo ahí sí esto. eres esclavo. Entonces era un De la poco marca, esclavo, porque pues. ¿sabes qué me caga a mí? Que el colorista cobra por hora, pero el editor es infinito. Ni siquiera es que cobra por semana, no, es infinito lo que... Yo te pago 30,000 por un comercial por editar, tú eres mi puto esclavo hasta que esto se termine. Y ahí es donde siento que los editores deberían ver cómo hacer con un gremio, ¿no? Por ejemplo, mañana hay una fiesta de la Asociación Mexicana de Ediciones, de Editores. El AMS. El AME. Ajá. Y van, y siento que ellos han ido como bajando Justamente los ciertos invité para el tabuladores. podcast, los vi en la AMC. Ah, qué Los chévere. invité, quizás vienen, espero que vengan pronto. Pero espérate, ¿cómo crees tú que se puede, o sea, porque si no es un sindicato, porque yo creo que el problema con los sindicatos, sobre todo un trabajo como edición, que cualquiera puede ser editor en el sentido de que cualquiera tiene una laptop con que puede editar a pesar que no sepa editar, yo siento que eso ha logrado que el trabajo de edición sea más menospreciado, o sea, que sea menos relevante, porque dicen, ah, bueno, si este no puede, hay otro que va a poder. Y si no está tan bueno, al final como que siento que no les importa tanto en ciertas cosas. Por supuesto, con gente que ha trabajado de Netflix y cosas, tienen un poquito, si quieren el mejor de ese campo. Pero eso es hablando de ciertas pequeñas, handpicked, que puedo contar con una mano de empresa. Yo creo que hay mucha empresa que necesita a alguien que le resuelva. Sí, dependiendo del proyecto, dependiendo de lo que te llegue, dependiendo del cliente. O sea, Pero entonces, ¿qué podemos hacer para que los editores no sean esclavos? Para que cobren por lo menos, no por hora, porque eso siento que va a ser imposible, por lo Sí. menos ahora, pero por lo menos por semana. a mí me parece que podría ser por corte. O sea, como bueno, yo te entrego Es que defino tantos cortes y dependiendo de la cantidad de... O sea, del tiempo que a cada editor le tome llegar a ese primer corte, porque hay editores que son Sí. muy rápidos y hay editores que son muy lentos. Hay editores que son súper creativos y hay editores que se dan por la línea Sí. de a mí me dieron este storyboard y así es lo que yo voy a hacer y no quiero hacer más nada y ya. Entonces también, como poniéndote del lado del cliente, es un poco, bueno, ¿qué tanto te voy a dar yo también a ti? Pero he trabajado con editores que no se vuelven locos, ¿sabes? Es así como, bueno, yo te estoy entregando esto, que fue lo que me pediste y ya. Como he trabajado con otros que yo quiero dar mi máximo y yo quiero estar involucrado en todo. Y entonces creo que ahí es como entender tú también de cómo negociar con y el tipo cada de editor uno. que eres. Pero por lo menos vamos a ver lo del corte. Si yo cobro por un corte y mandan X cambios, como que yo he tratado de aplicar, bueno, ya no edito sino mis cosas, pero traté de aplicar lo de rondas de cambio. Como que en cada corte hay 3 rondas de cambio. Y se convierte en una mierda. ¿Por qué? Porque no son 3 en verdad. Se convierten
en 1.1, 1.1, 1.3, 1.2 y después en Dependiendo 2. de los suavecitos. Sí, claro, porque a veces y esa es otra, que a veces te mandan la mierda. No sé si es que esto tengo mucha frustración, pero no sé si te ha pasado que te mandan unos cambios y tú comienzas a hacerlo y a la hora te mandan otros cambios. Y que no, es que esto lo manda el no sé quién. Y los comienzas a hacer y de repente llegan otros cambios y de repente te llegan 6 segmentos de cambios porque todo el mundo opinó, el novio de la morra, no sé qué, y entonces es como que, güey, yo no, esto es un trabajo. Yo no, tú no Pero puedes te pones perra, ¿sabes? Dices, ok, entonces esto 1.1 cuenta como mi segunda ronda de cambios. O sea, en aquel momento yo tengo ya, no sé, 5 años que no, 4 años que no edité más. Yo llegué a México con un trabajo de editor y edité por mucho tiempo y ya yo tenía un largo que había dirigido en ese momento. Entonces yo, bueno, estoy editando porque soy migrante, no, tú sabes, tengo que adaptarme. Pasaron años, hice un segundo largo como director y dije, ¿por qué sigo editando? Si yo no soy editor, o sea, sí soy bueno, pero no quiero editar, es horrible, es un trabajo horrible, perdón. Es No, un trabajo está bien, espantoso. a mí me gusta, pero ya yo no edito. No, yo lo... Me gusta dar, Claro. como me gusta dar notas, pero... Que ahorita hablamos de eso, pero... Entonces, no sé, siento que en mi última etapa ya estaba obstinado y sí apliqué lo de los cambios y sí pasaba, pero siento que siempre se coleaba. No, y esto, porfa, ay, pero esto ya... Como que siempre había un poquito de flexionar, de vende, como que sí, como que cedes un poquito. Porque claro, porque al final el editor te están contratando freelance, tú lo estás haciendo a distancia, tienes un montón de cosas que tú crees que son privilegios que eres muy afortunado y en verdad sí, por tener trabajo y todo, pero al mismo tiempo dices, güey, que se vayan a la chingada. Claro, se van a la chingada y no tengo trabajo, me jodí. Entonces está ese balance emocional, profesional, no sé qué, donde tienes que... Sí, es difícil, pero yo siento que pues una de las cosas que le hace mucha falta a la industria es ponerle límites a los clientes. Y no solo en edición. No, esto en es edición, en todo. en gráfico, o sea, en la post, en todo esto. En todo. Y como te hablaba, Majo con asistencia de producción, o sea, los asistentes de producción también es como, hey, de verdad, o sea, este niño te necesita dormir, necesita tirarse, no puede seguir dando vueltas como un loco en el centro de la ciudad. Pero es que hay un pedo sobre todo en publicidad. No tengo tanta experiencia en narrativo de algún streamer o lo que sea, pero sí en publicidad tuve mucha experiencia y hay un pedo donde como que el cliente está pagando X, entonces tú tienes que ser la putita del cliente porque él está pagando X. En parte de veces pasa, ahorita yo que estoy en esta casa postproductora, hay una productora ejecutiva y un project manager que de alguna manera velan porque no se abuse de ninguno de los departamentos. Pero cuando eres tú solo, claro, pues sí tienes que... Obvio, si estás en una empresa casa productora es distinto que si eres tú el freelancero solo. Siento y yo estaba en proyectos, yo nunca como editor renuncié a un proyecto. Y yo escuchaba a todo el mundo renunciar y yo siento que era una de las razones por que me iba tan bien, porque yo aguantaba, dale, lo entregaba y listo. Claro, pero ¿a cuesta de qué? ¿A cuesta de qué? Entonces, más cerca al final, sí, al proyecto que renuncié, dije, ya sabes que yo no puedo editar más, ya está. Me cansé y lo dejé, lo abandoné y lo agarró otro editor, etc. Pero esta iniciativa de esta asociación AME está buena, porque siento que por eso es que quería hablar con ellos, porque ¿cómo reglas, cómo hay un tabulador de precios, cómo hay un tabulador de horas, cómo hay un tabulador de rondas de cambio? Porque si al final hay tanto editor, que sí hay muchísimo editor malo, pero hay tanto editor que te lo pueden resolver, que ellos lo ven muy desechable, yo siento. En publicidad, sí. Sí. Yo también siento que en publicidad, a Súper menos de que desechable. sea, pues eso, ¿no? Ya que te contraten a través de nuevo, una casa postproductora y que tú seas, o por ejemplo La Corte, que son como un grupo editorial como ya armado y donde ellos van a ir específicamente. O por ejemplo está José Luis Abreu, que lo dice en Ojitos, él edita mucho video musical, que en el video musical incluso a mí me parece que es aún más difícil que en la publicidad, porque el video musical es así como dale y dale infinito. y dale y dale. Y bueno, podcast que capaz no cuando tienes nada más 2 cámaras, pero si son a 3 cámaras y termina siendo un youtuber que pues él edita sus cosas. Y para él es como, ay, dale, pero sácalo. Sí. Y después no entiendes todos los otros procesos que pueden incluirse si terminas como sacando algo como un poquito más elaborado, pues entonces tú tienes que ir encima de ellos y también la persona que te contrata a ti, sea el productor del proyecto o no, debe tener como
esa sensibilidad, por así decirlo. Pero ¿cuál recomendación tú crees que se le puede dar a un editor que está haciendo todo este desmadre y quiere establecer, si quiere tener paz mental, que siento que es lo más importante? ¿Cuál puede ser una buena manera de abordar estas situaciones? Mira, yo lo primero que hago es como intentar tener todo muy claro desde el inicio. O sea, es como, ok, ¿qué es lo que me vas a dar? ¿Me vas a dar referencias? ¿Me vas a dar cuál es mi material? ¿Cuánto tiempo de material? ¿Cuál va a ser mi delivery final? Porque entonces, claro, ahora, además con el tema de la publicidad, son todos los aspectos, todos los cutdowns, donde vas a terminar saliendo, todos los exports, ¿qué tal? Que, sí, de nuevo, no tienes una casa postproductora, que tienes un conformer, un onliner, un master que termina entregando todo eso, pues recae en ti, editor. Entonces tú entender de verdad cuál es tu scope y hasta dónde tú estás decidiendo actuar y responder. Y ser muy firme desde el inicio, o sea, casi que por contrato, o sea, es literal, mira, son 3 cortes, te estoy entregando uno y voy a tener una ronda de notas, o sea, bajarles un timetable, igualito como lo hacen, pues, literal, en un streaming o en una película o en lo que sea, porque tiempo es dinero. Entonces, si tú mismo empiezas a decir, bueno, ok, te voy a dejar un cambiecito más, entonces al dejar que se estire la liga, pues se la van a estirar, ¿no? Es como el dicho este de das la mano y te agarras el brazo. Entonces yo siento un poco que entender desde tu lugar hasta dónde estás dispuesto a dar, si vas a tener una conversación para ganarte un cliente y quieres dejar que el cliente haga contigo lo que le dé la gana, va, pero para el próximo proyecto que el cliente te vaya a dar, si es que te lo da, porque entonces muchas veces también hacen eso, ¿no? Sí, claro, no, contigo, pero por favor, cóbrame poquito y yo te lo juro que el próximo te lo doy. Un chingo de trabajo. Y de repente se desaparecen así, cero responsabilidad afectiva en el ámbito laboral. Total. Entonces yo diría eso, como tú, primero setear muy bien las reglas del juego, pues. O sea, para mí, desde ahí es de donde parte. Y si llegas a tener el respaldo de un equipo, pues setear las reglas del juego con ese equipo, con tu timetable, con tus referencias, yo te voy a buscar la música o tú me vas a dar la música, yo te voy a hacer gráficos o tú me vas a dar gráficos, cuántas rondas de cambio voy a tener contigo, cuántas rondas, cuándo es mi deadline y cuándo me vas a entregar material, porque entonces no, son demasiadas variables que están ahí y que yo siento que cuando empiezas en la industria, pues no las tienes tan claras hasta que te pasa 1, 2, 3, 4, 5 veces y ya la sexta es como, ok, ya entendí que tengo que preguntar esto y esto, porque entonces hay veces voy a hacer yo el proxy o el proxy me lo va a dar el data, ¿no? Porque desde ahí empieza un lugar en donde el editor tiene que participar activamente, su computadora, sus recursos valen un montón para que el proyecto se termina o en término, valga la redundancia, pues. ¿Por qué no deconstruimos un poquito la coordinación de postproducción como toda la gente que está involucrada en ese departamento? Ok, la post. Pues la primera ramita es data, tal cual, ¿no? O sea, tengo mi data en set y mi media manager, que sería como quien recibe esa data si no termina siendo el que está en set viniéndose para la post. Entonces empieza con ellos, luego ese material lo termina agarrando editorial, que debería ser asistencia editorial y edición. Esa es otra, el editor a veces no tiene un asistente y se tiene que hacer su chamba de asistencia. Luego de edición pasa al conform, que es pues básicamente quien recibe corte y le envía tanto a audio como a color el corte como tal, ¿no? Entonces ahí empieza como a abrirse el abanico en donde tienes audio, que audio pues puede ser un buen de gente, y tienes a la limpieza de diálogos, a los que hacen folies, a los que hacen el diseño sonoro, a los que hacen la mezcla, y dependiendo de lo que vayas a salir, puedes tener a alguien que se encargue única y exclusivamente de deliveries, que por ejemplo si te vas a plataformas tipo Amazon, Netflix, Warner, son un montón. Y tienes a tu gente de color, que pues es los coloristas y ya está. Y luego vas a online, que determina pues uniendo todos los procesos de tanto de color como de audio, más gráficos y VFX. Dentro de gráficos y VFX pues vive otro mundo grandísimo de gente. Y terminas con Master y QC. Además de tu coordinador de post y tu supervisor de postproducción, pues.
¿Cuál es la diferencia del coordinador y el supervisor? El coordinador, o sea, pueden ser como una misma persona, en realidad es dependiendo de la magnitud de los proyectos. El coordinador sobre todo está pendiente de que las cosas se bajen en tiempo y forma, de que yo tengo una amiga que dice que es quien tiene que asegurarse que todo el equipo este que te dije tenga como sus útiles escolares para poder ir al colegio. Sí. Mientras que el supervisor de post es el que hace cronogramas, es el que monta el workflow, tanto técnico como de hechura y de cómo se distribuye el trabajo dentro de toda tu línea de postproducción. Es el que tiene también el trato con el cliente. Y a mí me gusta ver a los supervisores de post como con diferentes soft skills, ¿no? Entonces hay unos que son muy técnicos, hay otros que son más ejecutivos y hay otros que son más organizativos. Entonces, de hecho, hay un curso que da una casa postproductora en donde te explican esos 3 perfiles del postproductor. Y que yo siento que es muy difícil, o hay muy pocos unicornios postproductores que tienen los 3 lugares como bien afinados, ¿no? Es como, usualmente las personas técnicas son como muy ensimismadas, muy de laboratorio, de estar yo, un poquito, pero de estar yo con mi máquina y me encanta la cámara y me encantan los codecs y me encanta entender cuáles son todas las nuevas features que tienen los softwares, y esa persona usualmente no tiene como tantas habilidades sociales para abrirse a un ejecutivo, para tener una conversación con equipo, para resolver problemas entre departamentos. Entonces, un poco esa es la diferencia, ¿no? El coordinador es más llevado hacia el equipo interno y hacia la organización como tal, y el supervisor es más hacia la parte técnica, hacia los otros departamentos y hacia afuera, no solo departamentos dentro de la post, sino también departamentos fuera de la post. O sea, hay es como mi mantra, y es la post desde la pre. En esta post desde la pre, yo como supervisora, me gusta muchísimo involucrarme desde el desarrollo, incluso de los proyectos, no desde la preproducción nada más, sino desde el desarrollo, desde entender, ok, esto es la partida que yo tengo para guión, para producción, para postproducción. Y si esta partida de postproducción la estás pensando un productor que no tiene ni idea de una post, pues entonces usualmente ese dinero va a ir mermando hasta que llegue a mí. Y durante la producción, cuando empiezas a tener como todos los incendios que van sucediendo en una producción normal, común y corriente, como nos pasa a todos, porque Murphy es como el padre de los rodajes y de la post, cuando llegas a la postproducción que tenías todas tus partidas como bien pensadas, pues se fueron muriendo y muriendo y muriendo en el camino. Entonces, siento que el hecho de poder participar desde la preproducción, de tener una apertura de conversación con tu productor y con tu director, hace que puedas no resolver en la post, sino entender lo que te va a llegar a la post para poder hacer el mejor trabajo posible con eso que te haya llegado, pues. Y que ya estás prevenido, ¿no? Es como yo lo veo un poco tipo, siempre van a haber incendios, pero si yo sé que estos 4 lugares son focos de incendio y ya yo sé cómo los voy a apagar cuando se puedan incendiar, en el momento en que se me incendia algo, pues voy a tener un poquito más de cabeza para poder atacar. Totalmente. Yo creo que eso aplica en todos los departamentos donde cuando tienes una buena pre y llegas al rodaje, no es que no va a pasar los errores, que estás preparado para solucionar los errores cuando pasen, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el timeline para un proyecto? Podemos agarrar un ejemplo de una serie de 8 capítulos o lo que sea, 10. ¿Cuánto es el timeline de edición y cómo funcionan en paralelo esas ediciones? De los episodios. Bueno, primero tienes que, justo para poder montar ese cronograma, tienes que entender cuántas revisiones tiene tanto dirección como producción como cliente. Entonces, usualmente son entre 6, 7, 8 semanas de lanzarte un primer corte para que puedas entregarle a o dirección o producción ejecutiva, que son como que los dos, o showrunner, ¿no? Como entre esos 3 son los que deberían estar como dándote la pauta, pues. Y dentro de esas 8 semanas, dar por lo menos un corte a cada uno de ellos. Entonces tendrías como, ponte que sean 6 semanas de tu montaje solito como editor, entendiendo que tienes asistencia editorial, que en realidad son los que hacen como el sync, pueden hacer cortecitos de escenas y así. Luego pasa a editores juniors,
que dependiendo del lead editor, hacen como la organización de su montaje distinto. Puede ser que a algunos les guste que cada editor edite literal escenas y le llega el lead editor y él es el que monta escenas una tras otras, y ya ese editor cut es como tu primer corte como serio para poder decir, ok, aquí ya estoy teniendo una primera fase. Luego viene el director's cut, que es, pues, el editor trabaja de la mano con el director, que usualmente son unos 4 o 5 días, del director al showrunner. Del showrunner ya te vas a streamer, pues, o sea, ya entregas al cliente final, y con ellos usualmente son 4 cortes, a menos de que te pidan más. ¿Cómo 4 cortes? O sea, le envías ponte Netflix Cut 1, Netflix Cut 2, Netflix Cut 3 y el Picture Look. O sea, tú dices que esas son rondas de cambio, ¿es lo que te refieres? Ah, ok. Pero espérate, entonces, cuando tú trabajas una serie, tú no haces primero, sobre todo como es una temporada de algo nuevo, no haces primero el piloto y defines eso bien. Pero eso pasó antes de que te dieran tu green light para hacer la serie. O sea, si tú haces un piloto, literal es una puesta en blanco en donde dices, bueno, nosotros como productora vamos a hacer esto, y la productora con el director sacan un corte, y ahí es dependiendo del presupuesto, básicamente. Pero si tú lanzas, compras un proyecto de alguien y filman todos los capítulos simultáneos, después no editan el primer capítulo para definir bien el lenguaje y el Deberías ritmo. entregar un primer capítulo, pero también todo depende de cómo te va dando el rodaje. Entonces, ponte tú, si tú tenías una locación en donde el primer episodio se pudo rodar en la última escena del primer episodio se pudo rodar en la locación del último día de rodaje, pues vas montando tu primer episodio, y vas teniendo y vas viendo cómo lo vas como moviendo con tus cortes internos, que serían estos 3, editor, director, showrunner, para que entonces luego abras la conversación con tu cliente final. A menos de que el cliente final te diga, no, sí, puedes irme entregando primero, qué sé yo. Hay unos que no son que no tienen continuidad el uno con el otro, pues, ¿no? Sino que son piezas editoriales en cada uno de sus episodios. Entonces ahí no hay tanto problema en que entregues primero el 2 y después el 3 y después el 1, e incluso después cuando llegas a distribución, porque entonces se malpiensa, siento yo, creo que estamos como muy en el lugar de la tranquilidad de que, no, bueno, ya, yo entregué mi máster y listo, pero después tienes que pensar en la distribución. Vas a ir a festivales, solo vas a venderle a un canal, te vas a ir a YouTube, ¿qué es lo que vas a hacer con tu proyecto? Claro, pero esto es en el caso de un proyecto que ya no es una negociación que ya se hizo con el streamer, sino es un proyecto que está buscando distribución, en este ejemplo. En el que yo te estaba dando, no, ya estaba en el streamer. Pero como me preguntaste de piloto, en piloto sí. no te han dado un green light. En piloto tú estás yendo a vender. Claro, no, sí, yo me refería ya del piloto, o sea, el primer capítulo, más que el piloto, es un primer capítulo de la serie que están filmando y ya te apagaron y ya está todo el mundo involucrado. Porque he visto, y con colegas, y me ha pasado, donde comienzan a avanzar capítulos 2, 3, 4, 5 y no está definido en verdad el lenguaje y el ritmo y el estilo del show y se pierde mucho tiempo, una novatada. Sí, se puede perder, pero ahí depende mucho de cómo trabajar tu director, cómo trabaja tu editor, de la dinámica, ¿sabes? Hay muchos directores que les gusta así y ahí ya tú tienes que ver cómo ahí entra el trabajo del coordinador y el supervisor de postproducción. Es como, ok, tenemos todo esto, ¿en qué momento entonces vamos a empezar con el 2? Pero tenemos que entender en qué momento podría entrar el 1, si hay un intro que tengo que, o sea, por ejemplo, yo he hecho, estos últimos años lo más que he hecho han sido realities. Y uno de esos realities en particular es muy uno tras otro, se llama Loli y es 10 comediantes dentro de una casa y son 6 horas dentro de esa casa. Entonces, los 6 capítulos son esas 6 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero el intro es algo que no tiene nada que ver con eso que sucede en la casa. Entonces, el intro debería ir en paralelo a la edición de todos mis episodios. Claro. Entonces, dependiendo de la naturaleza de cada proyecto, tú como supervisor o coordinador tienes que tener la creatividad también de decir, ok, primero, ¿qué tipo de editor necesito yo para ese intro? ¿Y qué tipo de editor necesito yo para la serie como tal?
Y a partir de eso, ir entendiendo, en ese intro voy a necesitar cosas de la serie, o puedo no necesitar cosas de la serie, y es solamente lo que se grabó aparte. Porque hubo otro reality que el intro literal era los highlights de los mejores momentos de todo lo que sucedía en la serie. Entonces, mi productor de contenido, que es una figura que existe en los Unscripted, que básicamente son como los guionistas / mini directores de cada episodio, pues me tenían que pasar para mi editor de intro los highlights de sus propios episodios. Sí, por supuesto. Y entonces ahí él iba en paralelo, pero su corte tenía que salir a la par del primer episodio, y si ya o dirección o showrunner o Amazon estaban solicitando algo distinto dentro de cada intro de los otros episodios, pues entonces yo tenía que ver con ellos, ok, ¿cómo vamos a ir añadiendo estas otras cositas que van sucediendo? Y entonces en el caso de esos de tantos capítulos, si tienes 10, 15, lo que sea, ¿cuántos editores simultáneos tienes editando? Uy, depende mucho de la velocidad de los editores. Y de nuevo, siento yo de la amalgama que haya dentro de ellos y de los asistentes de edición, que para mí es como la base de la pirámide que te va a mantener como esa ida. En los Unscripted, por ejemplo, en los scripted que he trabajado, eran 7 editores. Eran la lead, 3 seniors y los otros 2 eran juniors. Esos eran 7. En los Unscripted han sido una lead, 3 seniors y, si mal no recuerdo, 2 juniors, que esos 2 juniors hacían las veces también de asistencia editorial, pues. Pero entonces en los scripted, si tienes 7 editores y dices que tarda 8 semanas por capítulo. Más o menos. Entonces son como 7 capítulos simultáneos en esas 8 semanas. No, bueno, pero por episodio, o sea, yo tengo mis 8 semanas de este primer episodio. Y a partir de ahí vienen todos los otros cortes que tengo que ir entregando. Y estas 7 semanas pues empiezan a replicarse acá abajo. O sea, cada episodio es como un mundito. Y en ese mundito son estas 7 semanas de ese episodio, y a partir de ahí, sí. O a sea menos que, de que te digan, no tenemos dinero, tienes que bajarlo y trabajas los sábados, qué sé yo. Pero espérate, esas 8 semanas que estás contando del episodio, dices que viene a partir de eso porque ese es el primer capítulo que van a editar, o no entendí eso. No, a mí me llega material y tengo 1 semana, 2 semanas haciendo sync, o semana y media, ponte, y a partir de esa semana y media agarra cada uno, el editor lead le asigna a sus editores juniors. Ponte que ellos tengan unas 2, 3 semanas en esa montada, de sus escenas. Eso se lo pasan a los seniors, que usualmente ya son los que le dan como un toquecito más, ¿no? Y le ponen música y Pero entonces tienes 3 seniors, tienes el lead y tienes 2 juniors. Entonces en realidad sí estás haciendo son 3 capítulos simultáneos. Dependiendo de cómo dependiendo de la fórmula que te vaya. Pero claro. Sí, o sea, cada proyecto literal es una fórmula distinta. Incluso cada temporada de un mismo proyecto puede ser una fórmula distinta. Porque necesitas entender tu guión. El material llegando. De cómo lo grabaron, de cuáles son la continuidad. Y todas las variables. Son un montón de variables que tienes que justo entender para poder bajar entonces ese cronograma. Y en este caso, cuando le terminan el corte y lo bloquean, porque tú dices que se lo pasan a Netflix 4 veces, tienen 4 cortes. Eso vamos a suponer que le pasan un corte, eso ya tiene el audio colocado perfecto, hermoso. Depende. 70, También depende. O sea, por ejemplo, en estos Unscripted, sí, el audio ya está. Bueno, pero en reality es distinto. Yo creo, pero igual hay una... Claro, pero el trabajo del audio me parece que es muy distinto, porque cuando haces una ficción, un script, una cosa, o sea, yo siento que hay la atención al detalle en sonido es muy distinto. Sí, puede ser. Entonces, en un script, o sea, en un script en verdad he trabajado un par de veces y en verdad me parece que es otro mundo, completamente distinto. Pero si tienes scripter, entonces... ¿Cómo funcionan todos esos pedos de que mandas 4 cortes, que tienen 4 cortes ellos y tienes que hacer cambios? O sea, ¿qué pasa si llega el primer corte y te dicen eso no sirve de nada? O sea, ¿cómo funciona
la revisión hasta llegar a ese punto? ¿Hay como se involucran de alguna manera o es que le llega la sorpresa en ese primer corte y dicen, no, esto no sirve? No, dirección y showrunner siempre tienen una conversación como muy al día, casi semanalmente con creativo, pues. Y van dándole como todo el tinte de lo que van a ir armando. Por eso tienes tu corte de edición, tu corte de dirección y tu corte de showrunner, pues. Claro. Y una vez que llega Netflix, wow, si te dicen no me gusta nada y échalo todo para atrás, pues tienes que ver entonces qué hacer con los recursos que tenías y cómo darle la vuelta a todo tu cronograma. Porque yo estoy hablando aquí también con una guionista que estuvo en un programa de Netflix y me dice que hay tanto seguimiento de todos los pasitos que hacen en guión que cuando llegan a producción, a filmar, no hay ninguna sorpresa. O sea, por supuesto se puede variar un poquito. Y cuando llega a post, igual no hay tanta sorpresa porque está todo tan medido que no es que le llegue una sorpresa a Netflix y ¿qué es esto? Entonces me pregunto, en este caso en post, ¿qué tanto se involucra el streamer para supervisar eso desde el comienzan a editar? No, sí, pero te digo, semanalmente. O sea, semanalmente están ahí. Tú tienes una junta con ellos y vas dando updates. Y les vas mandando clips. No necesariamente, si te piden, pues. Y de nuevo, la post como tal es como, bueno, cómo va cada uno de los procesos, pero dirección es quien habla con creativo y es quien está como dándole toda la vuelta a la parte literal creativa de lo que se está como desarrollando, Sí. pues. Y si hablamos ahorita de algo más pragmático, ¿tú crees que tengas en tu experiencia marcas de disco, computadora o monitor que sientes que es lo más rentable ahorita Uf, es que es difícil porque justo lo estábamos hablando antes de ayer, creo que fue en el trabajo de cómo todo está, como todo desde, siento ya hace un rato ya para acá, pero sí que sí, cada 4 años y ni hablar de los software que cada 3 meses sacan cositas nuevas. Entonces eso, pues que sí, por ejemplo, de software como tal, para mí DaVinci es como uno de los pioneros en, pues justo entender que toda la post puede vivir dentro de un solo ecosistema o ambiente, pues, ¿no? Y sí, bueno, tienes Premiere con Pro Tools y con After Effects y eso también, pero, y bueno, y Avid, pues que también, y justo Avid ha sido como, mis editores le decían que era como el Ferrari de la edición, a mí no me gustaba tanto, pero porque lo sentía como muy complicado y yo no me crié con Avid, digamos. Pero los streamers lo usan mucho porque tiene como bastantes beneficios que, bueno, ahorita particularmente no sé qué tantos, pero se sigue como ocupando mucho. Y pues en tema de equipos como tal y de cómputos, pues tienes que estar como muy a la vanguardia todo el tiempo y entender que literal tu computadora que compraste hoy dentro de 4 años puede ser que o tengas que estarle como haciendo updates y upgrades de cosas que ahorita ni al caso. Y con la inteligencia artificial, pues ni hablar de todo lo que se viene y de todo lo que ya hoy por hoy funciona dentro de ella, entendiendo que no, es una herramienta que nos está apoyando a nosotros y poderlo usar desde los lugares como más consciente posible. Pues, y entonces utilizan un Mac. ¿Ustedes? Nosotros utilizamos Mac, ahí tenemos, igual sí tenemos, digamos, en esta casa postproductora hay algunas PCs. Yo trabajo con PC, por ejemplo, en algún momento justo editaba un podcast que me pidió como o sea, el procesamiento de render lo necesitaba con una Razer y pues me terminé comprando esa que era mucho más económica que una Mac. Pero al final hay como demasiada gente en nuestro medio que trabaja con Mac, entonces es más, sí, bueno, tendrás que pagar un poco más, pero a la vez ya estás, ¿no? Como en el mundo de lo que trabaja el resto del equipo, que también de alguna manera te abarata costos en el momento en donde necesitas tener como esa conexión y comunicación abierta. Sí, incluso pasadiscos de PC a Mac, que es un pedo el formato. Sí, formatear esos discos es una locura y todo. Pero ¿tú crees que ustedes utilizan ahí que una Mac Studio o algo por el estilo? No, bueno, hay M1, M2. Sí, no, hay diferentes cosas. Y para la gente de VFX y de gráficos, pues también necesitan procesadores muchísimo más activos y más potentes para ya hacer máster como tal de un episodio que tiene pues
todos los perolitos, Sí. digamos, que tiene cada uno de esos episodios, pues necesitas no solo la compu, sino de nuevo estos software, que sea el transcoder, que te saca como el material desde un lugar como mucho más aterrizado y como con mejor lectura y así, pues. ¿Cuál crees tú que puede ser una buena manera de aprender a editar bien? Viendo muchas pelis, leyendo mucho sobre justo los grandes montadores pues, sí, de nuestra época, ¿no? Que sí, la señora que monta con Scorsese, los que montaba con Hitchcock, ¿sabes? Como, para mí es como ver y ver y ver y ver y entender tu propio lenguaje también, pues, ¿no? Como hacia dónde me quiero ir yo. Yo quiero ser un editor de películas como contemplativas. Yo quiero ser un editor de películas de acción, yo quiero ser un editor de películas de terror y pues llenarte muchísimo de todo ese bagaje que existe y tal cual, como entender todos los mundos que hay para entonces a partir de eso tú crear tu propio lenguaje, pues. Pero tú qué crees que, habiendo trabajado con tantos editores, qué crees que tú o qué cosas han hecho a ti que un editor resalte? El ritmo. Entonces, bueno, no, además de ver películas, como entender mucho de los tiempos y de las ondas musicales. Lo que decías tú del tema de la disposición a los cambios, ¿no? Es como que te aferres a tu corte puede abrir como muchas inquietudes con los directores, ¿no? Entonces, tener esa apertura también y de saber de que no es que te están criticando tu trabajo, es que están teniendo una visión muy arraigada algunos. Hay otros que vas a encontrarte otros directores que más bien van a querer que tú propongas muchísimo. Entonces, poder tener como esa flexibilidad ante la conversación con el otro me parece que es como también súper clave. Tema de la responsabilidad de entrega, ¿no? Es como, yo por ejemplo, no soy de la escuela de que tienen que llegar a las 10 e irse a las 7. Si tú llegas a las 3 de la tarde, llegaste a las 3 de la tarde, pero si nosotros tenemos una entrega, a la hora que te vayas, lo que yo estoy asumiendo y esperando es que tú me entregues en ese momento lo que se te pidió. Organización es clave. Si no tienes un asistente editorial y tú eres un editor que tiene que gestionar tu propio material, necesitas saber cómo lo tienes organizado y necesitas tenerlo bien organizado para que cuando pase la próxima etapa, seas tú o sea otro el que lo va a asumir, pues que tenga la capacidad de hacerlo rápido. Porque así como tú tuviste que entregarlo efectivo y rápidamente, pues lo que viene después va a suceder igual y tienes de nuevo tu timeline en donde tienes que de verdad poder como entender y dar tu pauta para que la cosa siga fluyendo tranquilamente. Pues creo que como que son eso que entre creatividad, ritmo, organización y responsabilidad para mí son las claves. Sí, opino igual. Oye, y si en tu experiencia has visto editores que piensan de una manera muy distinta y de dónde crees tú que viene, porque a mí yo me he dado cuenta como los polímatas, los que estudian distintas carreras se influencian de distintas cosas. Entonces, si estudias audio, o gráficos o video, lo que sea, cuando haces eso, como tienes ese background que funciona distinto tu cerebro en ese background, generalmente es algo distinto. Y no sé, a mí es muy interesante porque siento que no pasa tanto, pero es muy valioso cuando pasa. Entonces, no sé, me pregunto, ¿cuál puede ser un buen ejercicio, además de ver películas y de editores como para editar de una manera innovadora, o distinta o creativa? Mira, siento que también llenarte de otras artes hace que te alimente, ¿no? Es como, tal cual, la pintura te va a dar composiciones distintas a tu cuadro, que te pudo haber dado, o sea, el director de foto te puede entregar algo, pero ponte, si grabaste en 4K y yo puedo reencuadrar y voy a terminar saliendo en 1090 por 1080, pues voy a tener la capacidad de jugar con ese cuadro, entonces la pintura te puede dar desde ahí. Si te involucras en el área de color, pues entonces puedes decir, ¿qué pasa si esto en este momento es
frío, hiper frío, porque el sentimiento del actor va hacia este lugar y de repente, después de que la transformación que pasó con ese plot twist, llegó a algo caluroso, ¿sabes? Como más cálido y que pueda como transmitirle al espectador otra historia. La música, ¿no? Sí. Es como la música te puede llevar a lugares que ni siquiera tienes que tener un diálogo y la música te va a llevar por todo el ritmo y por toda la narrativa que quieras entregarle al espectador. Entonces creo que llenarte de otras artes y tener conocimiento de los otros departamentos, ni hablar de gráficos y de VFX, ¿no? Es como que la cantidad de cosas que podrían suceder dentro de lo que te entregaron en material y lo que tú puedes transformar al entender todos esos otros lugares, pues puede ser así una alquimia muy bonita. Pues. ¿Y qué tanto te parece que un editor tiene que saber de diseño sonoro para tener un corte funcional? Un montón. Muchísimo. O sea, porque usualmente sí, evidentemente el que termina haciendo el diseño sonoro le va a dar pues un plus a esa base que ya tú diste, pero tú estás dando la base. Tú eres el que estás entregando, a partir de esto, hagan más. A ver, y si hablamos de formatos o cámaras, ¿tienes alguna que se te hace más amigable? Yo siento que todo está, o sea, para mí está a la orden del proceso creativo. Como yo decirte, por la parte técnica, que las FX de Sony son mejores, pues en realidad va a depender del grano que quiera mostrar el director o el tipo de estética que quieras de alguna manera plasmar dentro o plasmar en tu proyecto de nuevo volvemos a la narración, ¿no? Como la historia per se y lo que quieres transmitir, pues es lo que te va a dar pie para todo eso que tenemos ahorita. Y gracias a Dios, ahorita tenemos todas esas capacidades de decir, bueno, tengo todas estas opciones para elegir. Y al elegir todas estas opciones, yo me voy por esta, que es la mejor y la que mejor va a contar mi historia, pues. ¿Y tú crees que un coordinador de post, qué tiene que saber para poder ser un coordinador de post? Porque hay tantas cosas que están pasando. ¿Qué crees tú que es lo...? Por supuesto, casi siempre los coordinadores de post vienen de edición, o vienen de DIT, o vienen de esto y lo otro, pero ¿tú qué crees que es esencial que necesitan saber? Wow, creo que de todo, literal. Sí. Necesitamos saber de muchas cosas, pues. O sea, porque no, y más aún si te estoy diciendo que la postproducción debería entrar desde la preproducción. Si yo entro, a mí en el penúltimo proyecto en el que estaba, entró un amigo asistente de dirección y él se impresionaba porque a mí me preguntaban de vestuario, me preguntaban de arte y más que me preguntaban de si podían o no ocupar algo, era como, este tejido te da moré, este color te funciona para la contraposición con la pared, me funciona con la luz que vamos a usar. Entonces, literal, tienes que tener como un vasto conocimiento de todos los departamentos para poder entonces tomar decisiones claves cuando te llega todo ese material. Entonces sí, tienes que saber de todo. De hecho, yo siento que lo que me abrió la puerta para supervisar en postproducción o para ser una productora de postproducción, que fue un término que escuché hace muy poco y dije, güey, sí, eso es un poco lo que sentido, soy. Sí. Fue haber trabajado tanto tiempo en producción y yo en Venezuela trabajé en 2 pelis en vestuario, en mucha publicidad también. Me involucré en algunos proyectos en arte. O sea, era como... Estuve como en mucho contacto y claro, desde producción de campo tenía que saber muchas cosas bueno, le voy a proponer al director esta locación. Entonces era desde dónde me pongo para tomar el tiro y que eso pueda tener una correlación con la escena, bla, o con el punto de vista del personaje, ta. Entonces ya desde ahí, pues bueno, no tengo por qué saber tanto del tema de dirección de foto, pero sí de cámara para entender cómo y dónde nos vamos a poner para. Y eso de alguna manera se me tradujo a que cuando llegué acá, que en realidad lo que estaba era editando, y me ofrecieron una coordinación editorial y era como, pero tengo todas estas capacidades para poder seguir organizando desde otro departamento. Claro.
Y pues eso, justo la organización, el entender los tiempos, en hablar también de dinero, porque igual estás llevando presupuestos de todo esto, tema legal ni hablar, ¿no? Porque entonces es ver si con música, si se pueden o no ocupar ciertas canciones. Aquí en México hay muchísimas locaciones que todo el mundo quiere usar, pero que son un temazo, ¿no? Que salgan los monumentos nacionales. Y es como, bueno, date. Tienes que tener este permiso, en los créditos tienes que salir tal. Tú de créditos con tema de créditos tienes que hablar y saber de contratos para poder saber cuánto tiempo en pantalla de crédito tiene que tener el actor principal o el director o el productor ejecutivo, que eso tiene que pasar también tanto por ti como por el departamento de legal que te lleve. Yo igual, conociendo mucha gente en el medio, como que la gente que siempre resalta, la gente muy buena, son personas normalmente que están empapadas de otros departamentos. Por ejemplo, tuve un gaffer aquí y le va muy bien porque él sabe mucho de foto, entonces no solo que es el gaffer que dice como la luz, sino él sabe de esto, sabe de lo otro, estuvo otro tipo de asistencia de cámara, entonces le conoce todo. Y siento que la gente que en el crew que resalta es porque tiene esos conocimientos de muchos ámbitos y ya ha conocido muchos. Entonces sí creo que es valioso, creo que para cualquier persona que quiera hacer cualquier cosa hay que empaparse, yo creo que un poco de todo, sobre todo si quieres ser director, tienes que hablar el lenguaje de todo el mundo. Entonces sería hermoso. Sí siento que... Exacto, porque al final decides, pero decides bajo qué términos, ¿no? Sí, exacto. Sí, no, yo también siento que es muy, muy, muy importante que te empapes de todo, y si tienes la oportunidad cuando eres chamo, pues, ¿no? Y cuando estás empezando en la industria, de poder entrar en todos los departamentos, aunque tú estés súper claro que lo que quieres es dirección de foto, tal cual. El director de foto debería saber de color. Sí, el director de foto debería saber de vestuario y de arte. Sí. Y el de arte debería saber de foto. Y así, porque sí, es el lugar más bonito de esa creación compartida, pues. Sí, totalmente. Oye, para cerrar, ¿por qué no recomiendas una película que sientas que la edición está muy buena? Uy, Baby Driver, me encanta. ¿Sí? ¿Eres fan de Edgar Wright? No soy fan de él, pero me encanta. Esa peli en particular me fascina. A mí me gusta Hot Fuzz de él. Qué fino, no la vi, la voy a ver. Y ahorita salió la nueva, que es un remake. No ha salido, no he visto. Yo tengo una teoría que todos los directores en algún momento se van para la mierda. Bueno, como dice Tarantino, que todos se van a la mierda. Todos en la vida. Pero siento que últimamente ha pasado mucho. La playa. Porque pasó hice un video de eso, pasó con Aronofsky, bueno, con Scorsese no pasó, pero a la vez un poquito sí, porque ya no son Flower Moon no está bien, pero güey, no es. Sí, no son sus clásicos, pues, exacto. Paul Thomas Anderson, ¿viste la última? No la puedo ver. Que está pasando, pero es que él es un buen director, o sea, obvio. Pero yo siento que hay tanta mierda que esa película ahorita resalta como algo increíble. Pero si tú la comparas al lado de su filmografía, salvo Licorice Pizza, que me pareció cualquier cosa, en verdad es normal, es una película normal. O sea, hizo Magnolia, hizo Boogie Nights, o sea, el tipo tiene unas joyas. Entonces sí, creo que... Pero también la industria, y siento yo, ¿no? La industria y la cultura nos ha llevado un poco a eso. O sea, nos ha llevado un poco a... esto no es mejor. O sea, lo que decía es un poco de ahora cualquiera que tiene una laptop edita. Ahora cualquiera que tiene un celular edita. O sea, y te edita en Instagram, ¿sabes? Así que hice todas estas tomas, dale. Y es así como, uy, lo que estamos el consumidor no está exigiéndole a la industria que nos den más. Entonces, por eso remakes, por eso las dos, por eso los comerciales en AI. Entonces, bueno, yo igual, como el feminismo y el machismo, ¿no? Siento que pues iremos al foso y en el momento de que estemos en el foso se crearán cosas nuevas para poder salir de ese foso. Pero ahorita sí siento que estamos en la industria cultural, no solo en el tema audiovisual, siento que en la industria cultural estamos en una crisis bastante particular y que bueno, después de la crisis vendrán otras cosas que espero me sorprendan, o sea, para bien. Uno tiene que tocar el fondo para poder subir de nuevo, pero yo sí creo que o sea, no quiero sonar como el viejo que dice que antes todo era mejor, pero yo siento que esta década de cine, sin duda, no... Sí, por supuesto, hay películas buenas. Sí, claro, siempre. Pero en comparación con... Pero yo estaba escuchando el otro día una charla que lo mismo pasó en los 80, donde los 70 fue como un pico de cine bueno, y comenzó en los 80 y comenzó a ir para abajo por todas estas normativas y regulaciones y lo que se podía y lo que no se podía. Y se fue a la chingada, y después en los 90 medio comenzó a arrancar un poquito más de nuevo, igual con Tarantino, Reservoir Dogs, y pues
no sé, hay que tener esperanza, supongo. Sí, y entender que es un ciclo, ¿sabes? O sea, Sí, es cíclico, la sin vida duda es es cíclico. ciclo. Entonces, literal, lastimosamente nosotros en nuestra madurez nos tocó el ciclo del pico bajo, o sea, el lugar del el pico bajo del ciclo. Y vendrá por arriba, porque en los 90 pues éramos unos chamos. Sí, pues sí, pues sí. Y nos llenamos de todo eso. Ahora pues los chamos se están llenando de esto y dirán, no lo soporto. Pero es que, ¿sabes qué me pasó el otro día? Filmé algo, voy a decir algo para que no sepa qué. Firmé un NDA también, Sí. no quiero pagar No, por mi vida. dirigí algo y esas personas yo siento que están muy acostumbradas a un tipo de formato muy de redes sociales que es muy, vamos a llamarlo, barato. Entonces, claro, yo lo hice más cinematográfico, más la onda, y yo siento que no funciona tan bien para eso, porque están tan acostumbrados a lo más barato y más accesible y más desechable, que ven esto y lo sienten ajeno. Que yo lo entiendo, está bien, porque el consumidor al final es el que rige eso y son los que consumen baratija. Pero es horrible, porque es un sentimiento horrible como de frustración donde mientras peor está cinematográficamente, más views Vende. y likes y vende tiene. Entonces siento que eso pasa mucho ahorita con todo. Sí, pasa demasiado. Y es un que poco tal cual, triste. entonces llegas al streaming con... tengo estos amigos productores de contenido y muy creativos que son, y es como, estoy vendiendo una idea y es como, no, y la idea que vende es la idea de sexo o de traición o Sí. de chisme o de farándula y ya. Es que eso es algo que siempre he dicho constantemente. La gente se queja ahora de que no, ella ahí nos quita el trabajo, la inteligencia artificial. Güey, si tú sigues haciendo la misma mierda y la copia de la copia de la copia de la mierda, obvio la máquina lo van a hacer porque es tan básico y tan repetitivo y tan estúpido que es repetir lo mismo. Exacto. Ahora, más ofrecer una cosa nueva, innovadora, distinta, que quizás no va a vender tantas sillas, pero va a impulsar el arte y la narración y todo el... Entonces ahí sí estamos hablando de algo. Sí, igual el cine, desde mi perspectiva, siempre ha sido como algo muy elitesco, ¿no? Entonces es como, y es caro, o sea, filmar es bastante costoso. Sí. Entonces, pues, siento yo que tendremos que encontrar como una fórmula en donde podamos hacer nosotros nuestras películas que nos llenen, pero a la vez tenemos que traer el pan a la mesa. Sí, pero claro, pero entonces si tú metes la inteligencia artificial ahí, cuesta un décimo, un cienavo de lo que cuesta la película. Entonces las películas se van a convertir en esta cosa artesanal hecha por humanos, como que una cosa que, porque, o sea, imagínate una película ahorita vale 500, 200 millones de dólares, o sea, Sí, puede es subir así. hasta $1 billón como esas de Marvel, pero digamos que vamos a estar entre 80 y 100 millones, o sea, es un montón de lana. Es un montón. Entonces, ¿cómo justificas eso si a la gente no le importa y no lo quiere ver? Un montón de lana y un montón de tiempo, ¿no? Porque entonces, Y bueno, desde que energía. empiezas a... Escribiste tu guión y ese guión, que ese guión te desarrolla y empieza a buscar el montón de inversionistas que van a entrarle a esa película. Sí. Y si encuentras una marca que, ok, dale, te pongo, pues entonces, ¿cómo incluyes a la marca dentro de la película para Sí, que, sea ¿no? sí. Ajá, entonces sí, son como un montón de variables y que muchas veces, bueno, yo voy a hacer mi película lo más acotada posible Sí. y voy a buscar los diferentes fondos que me permitan y encontrarte un buen productor, porque siento que un buen productor y un buen relacionista público, sobre todo relacionista público, Sí, que se porque trata cuando yo todo. llegué acá a México trabajaba en otra cosa completamente distinta. Ese primer jefe que tuve aquí en México me dijo, no es quién eres, sino quién conoces. Totalmente. ¿No? Y yo diría, es a quien conoces y luego te mantienes, o sea, entras, se te abre la puerta con quien conoces y te mantienes en el lugar con quien eres. Sí. Es como que lo único que le Yo me he dado cambiaría. cuenta de cómo el PR y todo eso es lo que manda. O sea, yo cuando era editor yo siento que tenía más trabajo, yo creo que soy bueno, pero creo que tenía más trabajo porque era amigable y hablaba con todo el mundo y no sé qué, que lo que en verdad era mi trabajo. y creo que eso funciona así, o sea, en todo. En todo. Sí, Y bueno, por eso te digo, era una industria completamente distinta, o sea, eran couriers, ¿sabes? Era así, FedEx, DHL, UPS, Claro. nada que ver con nosotros, pero en nuestra industria es tal cual. Igual. En Venezuela era otra cosa, porque éramos 5. Sí. Aquí, a pesar de que igual
todos se conocen con todos, Bueno, ha crecido mucho en los últimos 10 años, sí. pero de igual, todas formas, es igual se como, hace. ya Sí, o sea, saben sí. quiénes son. Todo el mundo, si cada vez que vengo con alguien me dice, tú no conoces tal sitio, no, como que todo el mundo se conoce entre ellos. Sí, de hecho, o sea, para venir dije, bueno, déjame ver así como Rafa y tal, solo puedo escuchar más. Pero me puse a ver y yo, mira Juan, mira, sí, esta. mira, Sí, mira, todos se y yo, no, conocen. ya. ¿Quién me dio tu número? Bueno, usted se puso muy depresivo, vamos a pararlo. Nos pasamos de tiempo un chingo, mira esto. ¿En serio?